Bienvenidos al programa número 83 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Te mando un fuerte abrazo y también a la audiencia. Y bueno, tratando de reconstruir este tiempo que tuvimos de este intervalo de verano. No es los mismos momentos que estamos viviendo entre el diciembre que dejamos y el marzo que arrancamos. Tal cual. Si bien nosotros nunca deliberadamente, no porque no tengamos compromisos políticos ni mucho menos, no estamos en lo candente, pero bueno, hay veces que hay temas que son necesarios o por lo menos son inevitablemente de abordar, ¿no? En ese sentido, yo simplemente quería comentar, porque evidentemente es un país diferente frente a una situación de cambio de gobierno y de autoridades, ¿no? Si yo, por ejemplo, podría hablar del ámbito de cultura, sobre todo a nivel nacional, donde teníamos un ministerio que estaba dirigido por Tristan Bauer, y ahora tenemos una secretaría de cultura con Leonardo Javier Cifeli, un productor teatral y musical, y dos personas sí para mí conocidas en los ámbitos concretos de la Subsecretaría de Patrimonio, como Liliana Varela, que participó de Área Protegida en un programa que hicimos con Daniel Savelson referido al rescate de los bienes que se habían sustraído de otros países y demás, que me parece que es bastante interesante. Ella es historiadora, es profesora, con una larguísima gestión, sin duda, en el ámbito de la acción cultural, tanto del gobierno porteño. Yo la conocí como directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvo en el ámbito ya de Nación, fue presidenta de la comisión en ese momento de monumentos, lugares y bienes históricos. Estuvo también en la Dirección General de Cultura del Senado Nacional. Y por cierto, es escritora de una gran cantidad de libros y artículos, trabajó mucho la figura de Manuel Ugarte, fundó una revista de historia oral como Voces Recobradas, y de alguna manera en el Instituto Histórico creó el ámbito para que se haga historia oral, que aquí no estaba demasiado desarrollado. En ese sentido, me parece un aporte interesante. Por cierto, también docente del Instituto Superior del Profesorado, el Joaquín B. González, en el mismo lugar donde se recibió, y durante mucho tiempo estuvo vinculado al tema del patrimonio cultural inmaterial, como así también a todo lo que tenía que ver desde el gobierno de la ciudad con las publicaciones, ¿no es cierto?, que se hacían respecto del patrimonio. Por otro lado, la nueva directora nacional de museos, es decir, quien reemplaza a María Inés Baldassarre, es María Inés, también de nombre Rodríguez Aguilar, que ella es licenciada en Historia, es archivista por la Universidad Nacional de Córdoba, y que tiene a su cargo los museos, institutos de antropología, música y teatro. Yo la conocí porque fue durante mucho tiempo directora del Museo Roca, y también después fue interventora del Museo Histórico Nacional a principio de este siglo, y ha seguido, digamos, su actuación docente y de investigación tanto en el Instituto Americanista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Museo Social Argentino. Es decir, que es una persona que se destaca como gestora cultural y académica. Así que en ese sentido, a mí me parece interesante el hecho que por lo menos en el accionar de patrimonio y de museos sea gente que conoce muy bien de este
de este medio porque ha trabajado en los mismos. Entonces, esto me parece que es positivo. Ojalá que en la gestión puedan realizar todo cuanto les parezca oportuno para hacer. Sí, recordando, así como vos recordás ese caso, si hacemos un repaso rápido de todo lo que fue pasando el año pasado entre nuestro programa, realmente creo que lo manifestamos en el último programa del año pasado, nuestra satisfacción con todos los importantes profesionales que hemos Claro. convocado. Y bueno, este año en principio tenemos también las mismas perspectivas. Pensamos que vamos a abordar algunos temas que ya los daremos a conocer, que son muy candentes Uh-huh. para este año y para más adelante. Así que bueno, iremos trabajando este programa de a poco y vamos a dar muchas noticias. Muy bien. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. Ya estamos en este segundo bloque de Área Protegida. Creo que sí, es importante recordarle al público lo que ya hemos difundido en otras oportunidades, porque recordemos que el 20, 21 y 22 de marzo, Uh-huh. el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, el CICOP, que es uno de nuestros auspiciantes, organiza las jornadas de estudio e intervenciones en el patrimonio neoclásico italianizante. Claro. Es una temática muy, muy interesante porque en nuestro país hay mucho material, es muy rico todo lo que está asociado al neoclasicismo y a la arquitectura italianizante, que a veces se la reconoce más en lo que es la arquitectura doméstica. Nosotros tenemos todavía, afortunadamente, muchos casos de casas chorizos, por ejemplo, con Claro, fachadas italianizantes, tal cual. del patrimonio neoclásico ni hablar. Y bueno, que una organización como el CICOP se ocupe de esto me parece que es muy importante. Así que le recordamos al público que 20, 21 y 22 en formato online, desde Buenos Aires, por supuesto, y se va a realizar estas jornadas. Perfecto. Bueno, recordemos también que ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un desprendimiento de UNESCO, ya hemos hablado de esta organización, desde el año 83 viene celebrando el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Uh-huh. Estas actividades que se hacen en muchas ciudades del mundo tienen por objetivo sensibilizar a la comunidad en cuanto a la riqueza que tiene la humanidad, en cuanto a los patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. Sabemos que en todos estos años ICOMOS se organiza y emite unos lemas, que es una temática en la que se propone trabajar. Si hacemos un repaso en el año 2019, la temática era los paisajes rurales. Uh-huh. En el año 2020, bueno, todos sabemos que fue el año de la pandemia, fue un año muy complicado, así que no hubo ningún tipo de actividad al respecto. En el 2021, el lema fue Pasados complejos, futuros diversos. En el 2022 fue Patrimonio y clima. En el 2023 ya estaba el tema del cambio climático muy instalado Claro. en toda esta comunidad por los efectos que produce no solo al patrimonio cultural, fundamentalmente al medio ambiente, y que tiene que ver con todo el tema de las acciones climáticas que degradan, destruyen y a veces hasta en forma irreversible nuestro medio ambiente. Y bueno, en el 2023 fue cambios en el patrimonio y porque depende mucho de la traducción. Algunos lo reconocen como cambio de patrimonio y otros patrimonios en transformación. Uh-huh. Eso fue la del 2023. Y este año el lema es más preciso justamente porque está acotado por algunos eventos
que todos conocemos, como fue el tema del enfrentamiento de Rusia con Ucrania, el aumento y la incidencia del cambio climático. Así que este año el lema es Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, preparación, respuesta y recuperación. Uh-huh. Esta temática se eligió en la Asamblea General 2023 en Sydney y que intenta abordar esta temática desde un aspecto científico para, bueno, obviamente para mitigar todas estas problemáticas y por supuesto buscar algún atenuante en la resolución de estos problemas. Bueno, con relación al ICOM y lo que tiene que ver con los museos, ya sabemos que desde 1977 todos los años se organizan estos días internacionales de los museos, que de alguna manera el objetivo de esto es sensibilizar al público, porque se reconoce que los museos son muy importantes para los intercambios culturales, todo lo que provoca en cuanto a enriquecer las culturas, el avance del entendimiento, la cooperación y la paz entre los pueblos. Con lo cual podríamos decir que esta feliz iniciativa se fue propagando. Pensemos que después de la pandemia, en el 2021, se generaron una cantidad de actividades híbridas. Esto pasó en muchísimos rubros, porque se tuvo que hacer muchas situaciones online y demás, pero se alcanzó casi 90 millones de usuarios en internet, con redes sociales, artículos de noticias, publicaciones, podcasts. Bueno, realmente impresionante la ampliación que implicó, digamos, estas actividades denominadas híbridas. Así como el ICOMOS tiene su lema, también el ICOM lo tiene para este año, y que a mí me interesa especialmente porque es museos, educación e investigación. Digo especialmente porque, bueno, un poco el rol que yo desempeñé en los museos, desde el Museo Mitre hasta el Museo Sarmiento, el último en el cual me desempeñé, tuvo que ver con la investigación. Y esto es algo muy importante, como el papel de estas instituciones culturales, ¿no? Es decir, porque generan una experiencia educativa que para el ICOM siempre atendió como una experiencia educativa holística, y de alguna manera se trata de lograr que el mundo sea cada vez más consciente, sea sostenible e integrador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los museos fomentan esa curiosidad, la creatividad y un pensamiento crítico, que esto que me parece es muy importante. Es decir, esto es un cambio, si se quiere, frente a lo que eran los museos antiguamente, que tenían un discurso que se pretendía desde ese discurso generar, digamos, una comprensión, por ejemplo, de la historia nacional. En nuestro país, cuando surgen los primeros museos, era para que los inmigrantes pudieran apropiarse un poco de la historia nacional, y entonces había un discurso un tanto único, un tanto dirigido, pero no un pensamiento crítico al respecto, todo lo contrario. Y ahora evidentemente esto ha cambiado, esto gracias a la contribución que ha dado la investigación. Se están difundiendo nuevas ideas, y en ese sentido, tanto los que son museos de arte como los museos de historia, por supuesto los de ciencia y tecnología, son espacios claves para la educación y que complementan la educación formal e informal también. Con lo cual, esto me parece a mí que se da una situación muy interesante. Hablando de lo que recién nos comentaba Rubén respecto del cambio climático y todas las grandes preocupaciones de la humanidad, en general desde el 2020 el Día Internacional de los Museos apoya algunos de los objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, de esto del desarrollo sostenible y demás. Por eso es que está la educación de calidad,
es decir, para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, o por ejemplo en el tema también de la industria, de la innovación y la infraestructura, para de esta manera construir infraestructura resiliente, como nombraba recién Rubén, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar. Ahora, y yo lo he visto bastante en las redes figura, ¿no? Hay nuevas voces que comienzan a estar presentes, en algunos casos son directores, en otros casos son los conservadores de los museos que comienzan a hacer narraciones respecto de las colecciones que tienen los museos, ¿no? Ha habido alguna iniciativa como Ask a Curator o Le Passeggiate del director, los paseos del director que se han hecho en el Museo Egipcio de Turín y que son herramientas realmente interesantes en estas actividades. Y hay otras voces, por supuesto, que no necesariamente tiene que participar todo el personal del museo, pero sí esto permite ir ampliando y ver las distintas perspectivas, porque el museo es un ámbito complejo y las distintas profesiones que entran le dan sesgos, digamos, diferentes a aquello que sucede ahí adentro. Entonces, esto me parece realmente interesante tenerlo en cuenta. Una vez que se elige al público al cual se hace destinatario de las exposiciones, de los guiones de los museos, tratar de ver cómo se llega a ellos, ¿no? Porque esto es bastante interesante. Por un lado están las posibilidades digitales, que son infinitas, realmente esto se ha ampliado extraordinario, lo cual, aclarémoslo, y sobre todo para América Latina, las redes sociales no necesariamente son sinónimos de accesibilidad, porque uno tiene la idea de que todo el mundo accede a Internet, y esto, a decir verdad, si bien es masivo, no es absolutamente para todos. Las emisiones de radio, sin duda, cooperan mucho. A mí me alegró porque especialmente el ICOM subraya la importancia que tienen los podcasts sobre los museos. El nuestro de alguna manera lo es, más allá de que nuestra mirada no es solo de museos, mucho más amplia, pero tiene que ver con la cuestión patrimonial y por ende los museos. Y al respecto, yo diría que todo esto está proponiendo nuevas miradas muy interesantes, porque esto también llegó a cambiar la forma de expresar los contenidos de un museo, que eso está muy bueno, ¿sí? Porque se está contando una historia, pero también se puede hacer algo que sea divertido contra aquella vieja premisa: no, los museos son algo estático, son aburridos y demás, y que a decir verdad se puede hacer desde un lugar muy diferente y pueden ser situaciones muy interesantes. Hace poco, justamente en Twitter, o como se denomina ahora, se estaban comparando los amuletos de Egipto con los desinfectantes de mano y cosas por el estilo que realmente eran como muy divertidas, pero a su vez didácticas, ¿no? Es decir, esto es lo interesante, es decir, que no se lleva esto a una banalización de los contenidos, sino como un medio para lograr que sea más amigable, podamos decir, captar cantidad mayor de público. Estos días internacionales de los museos, que como ya dijimos se celebran los 18 de mayo, son una oportunidad por las actividades que se hacen, como otra oportunidad es la noche de los museos, en los cuales cada una de estas instituciones, además de sus colecciones y de todo lo que implican, en general generan una cantidad de eventos que hace que se acerquen al museo muchísimas personas que quizás no tienen la cultura, no tienen el hábito, y a través de estas operaciones, digamos, logran acercarse y quizás, eso ya es otro tema, vuelvan a repetir y se interesen por ese mundo de los museos que quizás hasta ese momento no había sido demasiado accesible. Incluso permitime acotar, Rodolfo, el trabajo que hacen los museos con las escuelas también, claro, ¿no? Porque vos fijate que en general la mayoría de los museos
además de todo lo que vos comentaste, tienen programas para estimular a las escuelas, las visitas, Ujú. y ahí encuentran de pronto actividades lúdicas donde los alumnos de la escuela primaria y también de la escuela secundaria van reconociendo y se van insertando en el mundo de la cultura de una forma muy amigable, muy entretenida, y creo que es un rol fundamental que hace el museo en la formación de los estudiantes. Tal cual, por eso yo digo que el lema de este año me parece más interesante porque pone, por supuesto, el eje en los museos y en esta doble, ¿no es cierto?, instancia de educación, es decir, ahí lo de las escuelas, y el tema fundamental de la investigación. Porque en un momento el museo se había un poco quedado en la cuestión de ser un ámbito que ofrecía como espectáculo, lo cual está bien porque promueve mayor participación de gente, pero pareciera ser que lo importante era ver qué cantidad de gente asistía. Y, a decir verdad, lo importante acá es todo lo que se puede investigar y todo lo que se pueda dar como mensaje, pensándolo ahora en tanto ámbito en el cual se construye identidad. Entonces, digo, esto es algo realmente muy importante, y el rol que cumple la investigación en ese sentido, a mí por lo menos me parece que es clave. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio así al tercer bloque de Área Protegida, y en este caso nos pareció con Rubén interesante hacer en este primer programa del 2024 algún recuento de efemérides. Yo, a decir verdad, no le daba mucha importancia al tema de las efemérides hasta que, estando en el Museo Sarmiento, me encargaron justamente hacer la investigación de las efemérides, no solo referidas a temas que tuvieran que ver con Sarmiento, sino en general, historia argentina, mundial en algunos casos y demás, para que fueran difundidas sobre todo en redes. Y realmente ahí me di cuenta de la importancia, porque uno toma como conciencia de ciertos fenómenos y el tiempo que pasó respecto del mismo, y qué incidencia tiene esto, ¿no es cierto?, para la cultura, evidentemente. Quizás me tenga que remontar a lo más lejos, ¿no? 300 años hace, en 1724, nacía Immanuel Kant, algo realmente clave, porque fue una ruptura respecto a la filosofía, con el racionalismo y todo lo que eso implicó en estos últimos 300 años. Recordemos a su crítica a la razón pura, y podríamos decir que fue uno de los filósofos que más influencia tuvo en la modernidad, ¿no es cierto? Y que realmente, cuando uno puede percibir, ¿no es cierto?, estos 300 años que nos separan de ese nacimiento de Kant, dice, bueno, realmente es notable, es decir, todos los cambios, absolutamente todos los cambios que hubo al respecto. Yendo más cerca, no tanto, pero más cerca, también hay ya centenarios más que interesantes, porque a veces nos pasa, digamos, el otro fenómeno, sí, pero como ya pasaron 100 años, hace ya 100 años que se publicó el Manifiesto del Surrealismo de André Breton, es decir, que todavía lo tenemos como tan presente. Hace 100 años que se publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada, que casi fue el poemario que le generó mayor fama a Pablo Neruda. O en el caso de Kafka, ¿no es cierto?, este autor
de lo que era en su momento Checoslovaquia, que muere muy joven, tenía 40 años, realmente muy joven, pero que dejó cosas, por ejemplo, la Metamorfosis, por dar un título de su larga carrera, es decir, que se cumplieron ya 100 años de esta situación. Un poco menos, 80, estamos hablando de 1944, va a fallecer ese escritor y aviador francés que es Antoine de Saint-Exupéry. Por supuesto, muy conocido por todos, por El Principito, quizás, me atrevo a decir, uno de los libros que más se vendió y se tradujeron en toda la historia, ¿no? Y con un enigma, porque como ustedes saben, en un vuelo durante la Segunda Guerra Mundial, el avión que él piloteaba desaparece en el Mediterráneo, cerca de Marsella, y siempre, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Cómo? Siempre fue medio un secreto, si había sido derribado, si fue un accidente. Nunca apareció el cuerpo. Sí los restos del avión. ¿Cuándo? En el 2000, es decir, hace muy poco. Es decir, algo que había pasado hacía 80 años, pero que recién hace 24 se encontró, ¿no es cierto?, el avión. Por otro lado, una serie de pintores impresionantes. En ese 1944 se consigna la muerte, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de los nacimientos, pero bueno, también es un hito que se tiene en cuenta, porque el noruego Edvard Munch, el de famoso El Grito, el Piet Mondrian, que es un referente fundamental del arte abstracto, o Vasily Kandinsky, pintor, profesor, escritor, poeta, es decir, que tuvieron su muerte en ese momento. Quizás más cerca, 1949, es decir, hace 75, se publica 1984, esa novela totalmente distópica de George Orwell, pero que marcó gran parte, ¿no es cierto?, de la cultura del siglo XX, sin duda. Pensemos en 70 años, y acá ya nos acercamos más a nuestro año de nacimiento, Rubén, es decir, en 1954. En ese momento, que a mí me llama la atención, ¿no?, se publica Mafalda, ¿no?, ese personaje increíble que creó Quino, y que realmente parece mentira que hace 70 años ya que había empezado esa publicación. O El Señor de los Anillos de Tolkien, también de esa época. O, si hablábamos de fallecimientos, también de impresionantes autores. Henri Matisse muere ese año, o más cercano a nosotros y de gran repercusión en nuestro país, esta artista notable mexicana que es Frida Kahlo, ¿no es cierto?, muy joven, tenía 47 años, ella había tenido un accidente muy fuerte a los 18 y padecía terribles dolores y demás, realmente una situación notable, lo que fue su vida, pero legó una obra increíble. Tuvimos la suerte que uno de sus cuadros, Diego y yo, que lo había pintado en 1949, fue comprada por Constantini, ¿no? En el 2021, no hace tanto, y tenemos la posibilidad de conocerla acá en el Museo Malva, es decir, que esto realmente es más que importante. Nos vamos acercando más, 50 años, ya parece poco, en 1974 estaba falleciendo Jauretche, ¿no? Impresionante escritor y político de nuestro país. ¿Se acuerdan aquel manual de sonceras argentinas? Bueno, a tenerlo en cuenta. 40 años, en 1984, fíjense qué personajes nos dejaron, notable. Por un lado, Michel Foucault, ¿no?, es decir, de su Vigilar y Castigar. Julio Cortázar, pero también de nuestro país Manuel Mujica Lainez, ¿no? Es decir, un año de unas pérdidas en el ámbito de las letras y del pensamiento muy grande. Si pensamos en 3 décadas, 30 años atrás, 1994, ahí nos dejó Bukowski, nos dejó Juan Carlos Onetti, que fue ganador del premio Cervantes, este escritor uruguayo, notable. Mucho más cerca tenemos en el 2004 a Jacques Derrida. No sé cuántos de nuestros oyentes lo habrán leído, pero indefectiblemente alguien se topó
con esta idea de la deconstrucción, y que él impuso y que realmente permitió una mirada tan nueva que se aplicó a todo, absolutamente a todo el tema este de la deconstrucción. O incluso este fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Entonces digo, notable, es decir, lo que nos proveen estas efemérides, algunas que hemos seleccionado, porque marcan la cultura, ¿no es cierto?, de nuestro país y del mundo en muchos casos, y vale la pena, creo yo, vale la pena siempre tener esta referencia, por así decirlo, porque nos da como espesor, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasó desde ese momento, yéndonos tan lejos con Kant o tan cerca con Jacques Derrida y el presente, y qué marcas persisten, ¿no? Es decir, cuáles son las improntas que están presentes porque se siga la misma línea de pensamiento, o al contrario, porque se han modificado sustancialmente y hoy tenemos paradigmas absolutamente divergentes a los que fueron postulados. Muy interesante, Rodolfo, todo este recorrido que hiciste de estas efemérides. Yo tenía registrado otras, especialmente porque a mí me queda siempre como una sensación de vacío, que esto de enero y febrero nosotros no producimos el programa, pero bueno, es lógico porque la gente tiene que descansar, nosotros también, y por eso ya es el segundo año que reiteramos los programas seleccionados del año que pasó. Pero bueno, sin embargo, igual tenemos que hacer algún recordatorio con respecto a algunas efemérides de enero y febrero, porque son realmente importantes. El 24 de enero, por ejemplo, a nivel internacional se reconoce el Día Internacional de la Educación. Es un tema que todas estas efemérides que yo estoy señalando son de carácter internacional. Claro. Como el 27 de enero, el Día Internacional del Conservador y Restaurador. El 28 de enero, el Día Internacional, el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento global, un tema que después iremos abordando. En febrero ya hubo otros ejemplos, el Día Mundial de los Humedales, el 3 de febrero el Día Internacional del Abogado, también que una disciplina que en nuestra temática, que tiene que ver con el patrimonio, es, no digo ausente, pero es muy importante que los abogados empiecen a comprometer también con los aspectos legales y jurídicos del patrimonio, que es muy rico y muy complejo, y es muy necesario que los abogados participen. El 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 16, el Día Mundial de la Antropología. Y el 21, el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto que lo paso así muy rápidamente porque fueron las efemérides de enero y febrero, pero bueno, en marzo tenemos 3 fechas que son claves y que son muy importantes. Recordemos que el 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo. Recordemos que en ese suceso del incendio que se produce en la fábrica Cotton en Nueva York, mueren 129 mujeres en Estados Unidos, y luego de eso se declara una huelga con permanencia en su lugar del trabajo, y es lo que de alguna forma hace que se conmemore el Día de la Mujer, donde se conmemora justamente la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Bueno, todos lo tenemos presente, por supuesto, y es un día muy importante. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, que fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1992 en Río de Janeiro. Y el objetivo de la conmemoración es llamar la atención sobre la importancia del agua dulce
y la defensa de su gestión sostenible. Ya. Esto es muy importante porque recordemos que solo el 30% de la población tiene acceso a agua potable. Ya. Es un tema que es muy pendiente y creo que todas las organizaciones, cada uno desde sus ángulos o especialidades, lo abordan o lo deberían abordar. Y bueno, por supuesto, un día que para nosotros es muy caro y que tiene que ver con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la del 24 de marzo, que cuando se acerque la fecha seguramente lo vamos a desarrollar. Recordemos que el año pasado tuvimos un programa que está asociado a esta temática y que tiene que ver con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ESMA, ¿no? Eso fue, creo que también muy importante. Bueno, no sé si es necesario recordarle al público lo que pasó ese 24 de marzo de 1976, que entramos en una de las épocas más oscuras de nuestra historia, y bueno, esos 6-7 años que surgieron a partir del derrocamiento del gobierno de Isabel Perón fueron muy cruentos. Hubo personas desaparecidas, asesinadas, hubo centros clandestinos de detención. Es decir que es imprescindible que este año sea que este día sea un día de recuerdos y de que no entre en el olvido este día y lo que produjo este día, el 24 de marzo del 76, que nos llevó, como dije hace un rato, a momentos muy difíciles y sangrientos entre el 24 de marzo del 76 y, si mal no recuerdo, el 10 de diciembre del 83, que fue cuando regresa la democracia a nuestro país. Claro. Así que estas tres efemérides del mes de marzo, que son las que yo señalé como creo que son muy importantes, después en algún momento los iremos retomando. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Llegamos así, Rubén, a este último, cuarto bloque de Área Protegida, de este primer programa que hacemos acá en el 2024. Tal cual. Y bueno, creo que un tema también que es importante destacar para este año, recién comentábamos que el lema para el 2024 es Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, preparación, respuestas y recuperación. Ese es un tema que va a abordar ICOMOS como lema para la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, pero también este año tenemos una fecha clave, creo que es muy importante para ICOMOS, porque se cumplen 60 años de la Carta de Venecia. Sabemos que, y alguna vez lo hemos dicho, que en el año 64 se realizó en Venecia el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. En esa asamblea fue determinante de alguna forma porque se decidió la creación de ICOMOS como organización en defensa del patrimonio, pero también surgió de esa reunión una carta fundamental, diría casi fundacional, claro, de los temas que tienen que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico. Sabemos que actitudes historicistas como la conciencia colectiva se ha registrado desde los inicios de las civilizaciones prácticamente, ¿no? En Grecia sabemos que aparecieron las primeras colecciones de obra de arte. En el periodo romano se reutilizaron los órdenes griegos. Eso es una actitud historicista. Claro. En el Renacimiento ni hablar, con el redescubrimiento y la utilización de las formas romanas. Es decir que
siempre hubo a lo largo de los siglos una mirada al pasado. En el periodo de la Ilustración aparecen recopilaciones eruditas dando lugar a los anticuarios. En el romanticismo del siglo XIX se inspira el espíritu y se recuperan las formas góticas. Todas estas catedrales, basílicas que aparecen en el siglo XIX tienen que ver con esta tendencia romanticista. Hay hermosísimas catedrales, me viene a la mente, no sé, la Catedral de La Plata o la Basílica de Luján, que tiene que ver con esta recuperación de las formas góticas. También pasó a principios, fines del siglo XVIII, principios del XIX, el restablecimiento de ciertos órdenes y cánones grecorromanos que dan lugar a estos lenguajes neoclásicos. En Argentina tenemos la Catedral de Buenos Aires. Simplemente lo que yo estoy haciendo un recuento de todo esto porque en todas estas etapas nunca hubo una forma orgánica de protección del patrimonio. Recién aparece en 1830 en Francia el primer aparato administrativo, jurídico y técnico de conservación. A partir de ahí, se desprenden diferentes criterios y corrientes de pensamiento, pero para ser breve, la primera carta o el primer documento aparece en el año 31 por iniciativa de Camilo Boito y Torre Balbás, que fueron los que promovieron esta convocatoria para debatir sobre temas de la conservación. Bueno, a partir de ahí aparecen otras hitos históricos. En el 38 se crea el Instituto Central del Restauro. Un personaje importante y trascendente de esta creación es Cesare Brandi. En el 54, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Y bueno, y así fueron apareciendo a lo largo de las décadas diferentes encuentros de expertos, pero la trascendencia que tiene la Carta de Venecia es fundamental por esto que decía, y que creo yo que dio lugar después, por supuesto con la creación de ICOMOS, a nuevos encuentros. Y a partir de ahí, periódicamente, sin mucha regularidad, pero prácticamente cada 2 o 3 años, se realizan encuentros de expertos para debatir sobre diferentes temáticas. No sé, voy a nombrar algunas. Las normas de Quito en el año 67 en relación a la conservación y utilización de monumentos y lugares de interés históricos y artísticos. Bueno, en el 70 también hubo unos encuentros relacionados con las medidas para prohibir e impedir la importación, que está relacionado con lo que habíamos hablado en algún momento del tráfico de bienes, ¿cómo es? Ilícitos. El tráfico de bienes culturales. En el 72 se produce la Convención sobre Patrimonio Mundial. Bueno, y así todo esto no lo voy a hacer porque sería aburrido hablar de todas las cartas, la de Burra, la de Florencia, la de Washington, la de Nara, que es sobre autenticidad. Bueno, todos estos encuentros de expertos producen como corolario un documento que no es ni más ni menos que la base del cuerpo teórico de esta disciplina. Todo esto que yo estoy nombrando así muy rápidamente está asociado, y yo creo que por eso la Carta de Venecia del 64 tiene un valor fundacional, y creo que es un año de reflexión porque ha cambiado muchísimo los conceptos sobre patrimonio, los criterios de conservación, el tema de la autenticidad. Y bueno, creo que ICOMOS este año se va a ocupar especialmente de reflexionar sobre los avances que se hicieron en estos 60 años.
cuando cumplió 50 años, en México se hizo también un encuentro asociado a esto, y yo creo que permanentemente uno está revisando, que creo que es lo que corresponde para una mente científica, que está asociado al conocimiento y a la praxis también concreta de la intervención en edificios históricos. Así que este año, cuando cumplimos 60 años de la Carta de Venecia, ICOMOS Argentina también tiene pensado trabajar sobre este tema. Por supuesto, los países latinoamericanos y muchos de los, o casi todos los países europeos, van a debatir y a reflexionar sobre esta carta tan importante. Además, creo que es muy importante, por supuesto muchísimos de nuestros oyentes lo tienen presente, pero vale la pena poder siempre reiterarlo. El tema de la conservación, el tema de la restauración, tan importante, como decía Rubén, desde las primeras décadas del siglo XIX, y que en aquel momento estuvieron bastante vinculadas con lo que había implicado la Revolución Francesa, el quiebre respecto a lo que se había dado en llamar el antiguo régimen, pero que en ese momento se tomó conciencia que una cosa era el corte que se hacía, la ruptura que se hacía con un sistema de gobierno, y otra cosa era la memoria que debían tener los países, y los grandes monumentos comienzan a ser cuidados, conservados, y no sin, podríamos decir, confrontaciones sobre cómo había que hacerlo y qué había que hacer. En ese sentido, el siglo XIX fue bastante fuerte en cuanto a posturas que hoy las veríamos como casi fundamentalistas y extremas, hacia un lado, hacia el otro. Hubo ciertas convergencias sobre el final del siglo XIX, y creo que ya en el siglo XX estas instancias, ya en una postura más científica y más amplia, fueron logrando sus mejores expresiones, lo cual, por otro lado, no quiere decir que no haya cambios de paradigma. Es decir, pensemos, Rubén nos hace referencia a estos 60 años de la Carta de Venecia, y yo no sé si todos los postulados efectuados en 1964, tan importantes para la época, exactamente siguen vigentes en la actualidad. Seguramente algunos cambios, como él decía en las sucesivas cartas que se fueron dando, aparecen y seguirán apareciendo. Esto es algo que tiene su movilidad, que tiene su transformación, y está muy bien. Es una adecuación a los tiempos, a los lugares. No es lo mismo lo que pasa en el patrimonio en Europa, lo que pasa en América Latina, y entonces todo eso debe estar contemplado. No es una tarea fácil, para nada. Sí, por demás interesantes, y cada vez más disciplinas están abocadas a este tema, no solamente la arquitectura, no solamente conservadores y restauradores. Es decir, realmente son muchísimas las disciplinas que intervienen, y yo creo que el campo se ha enriquecido muchísimo, así que vamos a estar muy atentos y siguiendo desde Área Protegida todo lo que vaya pasando. Nosotros con gran felicidad, porque de estos 80 y pico de programas ya hechos en el transcurso de 2 años, nos vamos encaminando hacia el programa 100 este año. Y esto para nosotros nos llena realmente de alegría, porque es toda una experiencia y toda una trayectoria, ¿no es cierto, Rubén?, que venimos haciendo, y que agradecemos tantísimo a todos los excelentes profesionales que hayan pasado por Área Protegida, como así también los comentarios y el apoyo, decir, de los oyentes a esta iniciativa que tuvimos ya hace más de 2 años atrás. Incluso también el agradecimiento a instituciones como ICOMOS, como el SICOP, como ICOM, que nos prestan su ayuda y su apoyo y colaboración. Así que para ellos nuestro agradecimiento, que nunca nos vamos a cansar de reiterarlo. Yo quisiera, así como ya creo que estamos en tiempo de cierre, ¿no, Rodolfo? Así es. Quisiera comentarles al público
que así como el año pasado pusimos el énfasis en la perspectiva de género, este año creo que va a estar enfocado, bueno, en los 60 años de la Carta de Venecia, pero también en el cambio climático, que es un tema que es muy candente